Bueno, acuérdense siempre, tipo, para cada tema tienen que saber primero cómo explicarlo con sus palabras. O sea, antes de mandarse a decir, bueno, la definición de trabajo es integral, o sea, primero traten de practicar decirlo con sus palabras. Entonces, siempre cuando hablamos de trabajo, va a haber involucrada una fuerza que actúa sobre una masa y esa masa va a haber un desplazamiento. Entonces va a involucrar una fuerza y un desplazamiento de la masa. Y va a haber trabajo cuando la fuerza sea en la dirección del desplazamiento. O aunque sea, una parte de la fuerza esté en la dirección del desplazamiento. Entonces ahí va a haber trabajo. Entonces, bueno, la definición del trabajo va a ser, el trabajo es un escalar, no es un vector, pero en la definición involucra dos vectores. O sea, va a ser la integral entre un punto inicial y un punto final del vector fuerza, es el trabajo de una fuerza, y es el producto escalar con el desplazamiento. Entonces, la fuerza es un vector, el desplazamiento es un vector, pero como hay un producto escalar, ahí te aparece el escalar. Si lo quieren ver en componentes, que siempre es más fácil trabajar con componentes, esto te va a quedar la integral entre inicial y final. La fuerza va a ser fuerza componente en X, fuerza componente en Y y fuerza componente en Z. Y producto escalar por el dl se puede componer como dx, dy y dz. Entonces, esta sería la definición de trabajo. Obviamente, el producto escalar va a ser primera componente con primera componente, segunda componente con segunda componente. Entonces, si tenés una fuerza en el espacio, para calcular el trabajo que hace, puedes calcular el trabajo de cada fuerza con su componente. Entonces, va a ser igual a la integral entre el punto inicial y el final de la fuerza X de X más la integral entre el punto inicial y el final de la fuerza Y diferencial de Y más la integral en el punto inicial y final de la fuerza Z de Z. Entonces, en este caso tenemos el gráfico de acá, agarro solo una de las componentes. Entonces podría hacer lo mismo con f de x, f de y o f de z. Entonces yo voy a tener acá un punto inicial y acá un punto final. Entonces, si quiero calcular, lo colorado sería la fuerza. Entonces yo quiero calcular el trabajo va a ser la integral entre el punto inicial y el final de todos los diferenciales de trabajo. Entonces, cada diferencial de trabajo es cada columnita, ¿no? Entonces, la columnita va a tener, por un lado, el valor de la fuerza de X, que va a ser una función de X, va a variar con X, y el ancho de la columna va a ser el diferencial de X. Entonces, bueno, ahí te queda la definición. Entonces, justamente, cuando integremos todo, el trabajo va a ser lo que te quede acá abajo. En este gráfico está solo una componente. Si la fuerza tuviera tres componentes y el desplazamiento tuviera las tres direcciones, tendrías un un gráfico para cada una de las direcciones. Bueno, esa sería la definición formal de trabajo. Entonces siempre sepan lo primero, decirlo más o menos con sus palabras y después dar la integral. Darla siempre en forma vectorial. Después dicen, bueno, el vector lo puedo descomponer en cada una de sus componentes, te quedan tres integrales de tres escalares, pero en la definición sí aparecen los vectores, que desaparecen con el producto escalar. Ahora vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos un péndulo, imagínense un péndulo, y yo lo que voy a hacer es, a velocidad constante, voy a subir el péndulo desde esta posición hasta esta posición. Lo voy a hacer a velocidad constante. Entonces, en todo momento, la sumatoria de las fuerzas va a ser cero. Como que lo voy llevando despacito sin aumentar la velocidad. Entonces, a ver quién me dice, en este punto, ¿qué fuerzas aparecerían? Yo lo estoy elevando, yo estoy haciendo una fuerza y lo estoy elevando a velocidad constante. Sobre el péndulo, ¿qué fuerzas aparecen? Acá. La fuerza que le estás ejerciendo, la tensión y el peso, Perfecto. Yo voy a ¿o hacer, no? perfecto. Voy a hacer una fuerza en esta dirección. Esa la podría hacer en cualquier dirección. La hago acá. Después el peso lo voy a tener para abajo, que sería mg. Y la tensión siempre en la dirección de la cuerda. Entonces, esto yo lo voy a subir a velocidad constante desde un ángulo, voy a ir desde, o sea, mi alfa va a ir desde 0 y va a ir a un ángulo, por ejemplo, 30 grados.
Entonces yo quiero calcular el trabajo de cada una de las fuerzas que ejerce sobre... O sea, en este movimiento hay 3 fuerzas. Bueno, yo quiero ver qué trabajo hace cada una de las fuerzas por separado. Entonces, primero podemos calcular el trabajo de la tensión. Vamos a hacer el trabajo de la tensión. Entonces, vamos a la definición de trabajo. El trabajo va a ser la integral entre, o sea, el punto inicial, ponemos 0 grados y 30 grados. Vamos a poner más genérico. Entre inicial y final, la fuerza en este caso va a ser el vector tensión y va a ser el producto escalar con el desplazamiento, con el dl. Esta va a ser la definición. Entonces, ¿qué pasa con el vector t y el vector dl? A ver qué me dice. El vector t es este de acá. ¿Y cuál sería el vector dl? Claro, sí, o sea, el vector dl sería un desplazamiento así, o sea, está en la dirección del desplazamiento. Entonces acá estaría el dl. Entonces fíjense que el vector t y el vector dl son... ¿Para qué? Son perpendiculares. Entonces el producto escalar me va a dar 0, ¿no? Entonces esto es lo mismo que integrar entre un punto inicial y final, 0. Que esto me va a dar 0. O sea, la tensión, como es siempre perpendicular al desplazamiento, y para que haya trabajo tengo que hacer el producto escalar entre el desplazamiento y la tensión no hace trabajo. Es parecido con lo que pasa con la fuerza normal si yo estoy moviendo una caja. La normal siempre está perpendicular al desplazamiento. Entonces, lo primero que descubro es que el trabajo de la tensión va a ser 0. Ahora vamos a ver. Ahora vamos con el trabajo que hace el peso. Vamos a ver el trabajo que hace el peso. Entonces el trabajo del peso va a ser igual a... Hacemos lo mismo. Primero la definición. Vamos a hacer la integral entre el punto inicial y final de la fuerza peso, que sería mg, producto escalar con el desplazamiento. Entonces el producto escalar es lo mismo que hacer la descomposición de la fuerza peso en la dirección del desplazamiento. Entonces, para hacer el producto escalar, lo que puedo hacer es descomponer la fuerza, descomponerla en la dirección del desplazamiento. Entonces, si acá yo tengo alfa, el ángulo que me queda acá va a ser alfa, ¿no? Entonces, si yo quiero descomponer el peso en la dirección del desplazamiento, ¿qué me va a quedar? Va a ser seno, perfecto. Y va a ser positivo o negativo el producto escalar. Negativo porque está en la otra dirección del desplazamiento. Entonces, el trabajo de la fuerza peso va a ser el producto escalar entre el peso y el dl integrado, que va a ser entre inicial y final, ¿de quién? De menos mg por seno de alfa, diferencial de L. Mg seno de alfa, diferencial de L. Al diferencial de L, como hacemos siempre, lo podemos poner como la longitud esta por L diferencial de tita. Así como hacen en física, que en física 3 hacemos mucho, que diferencial a diferencial de L ponemos R diferencial de tita. Acá ponemos diferencial de L es igual a L diferencial de alfa acá. Perdón. O sea, cambiamos de diferencial. Así podemos integrar entre dos ángulos. Es lo mismo que hacemos en física 3. Entonces voy a integrar entre 0 grados y 30 grados. Cambié el diferencial de L por L diferencial de tita. Que esto va a ser igual a menos mg por la integral del seno me da... la integral del seno me da menos el coseno, se me va el menos, sería mg coseno de alfa por L integrado entre 0 y 30. ¿Hasta ahí me siguieron? O sea, ese sería el trabajo de la fuerza peso. Ahora debería integrarlo entre 30 y 0. Pero por ahora no me interesa el valor del coseno de 30. Voy a dejarlo ahí. Y ahora quiero calcular el trabajo de la fuerza F. Entonces, ¿cómo hace el trabajo de la fuerza F? Yo les había dicho que lo estoy subiendo a velocidad constante. Entonces, si yo descompusiera
la fuerza F en esta dirección, en la dirección del desplazamiento, me debería dar lo mismo que la descomposición de mg en la dirección del desplazamiento, ¿no? Así no lo estoy acelerando. Si la componente en la dirección del desplazamiento fuera mayor que la de mg, lo estaría acelerando. Pero como lo estoy subiendo a velocidad constante, la fuerza que yo hago descompuesta me va a dar mg seno de alfa positivo. ¿Entienden eso? ¿Por qué? Porque es a velocidad constante. Entonces, el trabajo de la fuerza que yo hago va a ser la integral entre el punto inicial y el final. ¿De quién? De la fuerza F, producto escalar, diferencial de L. Que va a ser igual a... Y voy a hacer lo mismo. Me va a quedar la integral entre 0 y 30. 30 grados, ¿de quién? En vez de menos mg, me va a quedar más mg. Mg seno de alfa. O sea, un paso previo antes de hacer esto podría ser, bueno, sumatoria de fuerzas en la dirección tangencial es igual a 0. Entonces, F por seno de alfa es igual a mg por seno de alfa. Ese sería el paso que me estoy salteando. Entonces, me queda lo mismo, pero cambiado de signo. Y acá también, en vez de poner diferencial de L, pongo L diferencial de alfa. Entonces, la integral acá me va a dar lo mismo que esta, pero negativo. Menos mg por coseno de alfa por L integrado entre 0 y 30. ¿Entendieron hasta ahí? ¿Me siguieron el razonamiento? Sí, Estoy perfecto. hablando el trabajo cada una por separado. El de la tensión me dio 0 y el de P y el de F me dieron lo mismo pero cambiado de signo. Si yo quiero calcular el trabajo total aplicado sobre la masa. Entonces, sobre la masa esta, el péndulo, actúan tres fuerzas. El trabajo total va a ser igual al trabajo de la tensión, más el trabajo de la fuerza peso, más el trabajo de la fuerza que yo le hice. ¿Y cuál es la suma de los tres trabajos? 0. ¿Cuál es la variación de la energía cinética del péndulo entre el estado inicial y el trabajo final? ¿Tiene más energía cinética al principio o al final? ¿Yo lo subí a velocidad constante o lo fui acelerando? Velocidad constante, entonces pudo haber aumentado su velocidad. No. No, arrancó con velocidad 0 y yo lo fui moviendo tan despacito que al final siempre tuvo velocidad 0. Entonces, el trabajo fue 0 y la variación de la energía cinética fue 0. Y justamente este es el teorema de trabajo de energía. El trabajo total es igual a la variación de la energía cinética. Este es un caso que les muestro que, mira, el trabajo total fue 0, entonces la variación de energía tuvo que haber sido 0 sí o sí, si no es que hicimos mal alguna cuenta. Entonces ahora vamos a demostrar cómo llegamos a que el trabajo total es igual a la variación de la energía cinética. Que es algo que toman bastante en los orales. Demostrar el teorema de trabajo y energía. Los que les hice recién fue un ejemplo de cómo funciona. O sea, de que funciona el teorema. Ahora vamos a ver matemáticamente cómo llegamos a que el trabajo total es igual a la variación de energía cinética. Entonces, nosotros tenemos que el trabajo total se puede expresar como el trabajo de una fuerza F, que sería la fuerza neta. Es como si en el ejemplo anterior mi fuerza F hubiese sido la suma de las tres fuerzas. Entonces es igual al trabajo de la fuerza neta. Que lo voy a llamar a trabajo de F. Así generalizo. Le pongo Víctor. Trabajo total es igual al trabajo de una fuerza F, que la F sería la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Entonces vamos a la definición de trabajo. El trabajo es igual a la integral entre el punto inicial y el final y va a ser el producto escalar entre quién, entre la fuerza esta de la que hablo, multiplicado por dl, o multiplicado por dr, es lo mismo. Dr, dl, se puede usar las dos letras. Esta va a ser la definición de trabajo. Hasta ahí no hice nada raro. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, voy a decir que la fuerza, voy a decir que, bueno, que la masa es constante, entonces puedo poner que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Entonces, en vez de poner F, voy a poner masa por aceleración. Y va a ser el producto escalar con dr. Es el primer paso. Ahora digo, la aceleración la voy a expresar. La aceleración, ¿qué es? Es la derivada de la velocidad. Entonces, en vez de poner la aceleración, voy a poner la masa por la derivada de la velocidad respecto del tiempo, multiplicado por dr. Entonces, primero usé la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Si la masa, estoy diciendo que la masa es constante.
Y después usé la definición de aceleración. La aceleración es la derivada de la velocidad. Ahora miren lo que voy a hacer. El diferencial de t lo voy a pasar acá a la derecha. Entonces voy a agarrar esto. ¿Y qué es dr sobre dt? Velocidad. Claro, la velocidad. Entonces voy a hacer, primero saco la masa afuera. Va a ser igual a la masa, la saco afuera. Y me va a quedar la integral entre el punto inicial y el final del vector velocidad multiplicado por el diferencial de velocidad. Ahora bien, la velocidad y el diferencial de velocidad son dos vectores que están en la misma dirección. O sea, si la velocidad va para acá, el diferencial de velocidad siempre está en la misma dirección. Entonces me puedo olvidar de los vectores. Como son dos fuerzas que son paralelas, esto me va a quedar igual a la masa por la integral entre el punto inicial y el final de la velocidad diferencial de velocidad. Ahí me olvidé de los vectores, porque sé que son vectores paralelos. Que esto va a ser igual a la masa por la integral de la velocidad, es la velocidad al cuadrado sobre 2. Lo voy a integrar entre un punto inicial y un punto final. Que esto es igual a la masa por la velocidad final al cuadrado sobre 2 menos la masa por la velocidad inicial al cuadrado sobre 2. Entonces, si yo llamo a esto segundo como la energía cinética final y llamo a esto la energía cinética inicial, entonces esto no va a ser otra cosa que la variación de la energía cinética. Con K es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces acá llegamos justamente a que el trabajo total, y lo hicimos de forma totalmente genérica, el trabajo total es igual a la variación de la energía cinética. Entonces en el problema anterior, si nosotros nos hubiésemos dado cuenta, si de una te das cuenta que yo no estoy subiendo a velocidad constante, sé que el trabajo total va a ser 0. El trabajo que yo hago con la fuerza va a ser un trabajo positivo, porque la fuerza está en la dirección del movimiento. Pero el trabajo total de todas las fuerzas que actúan sobre la masa, ese va a ser 0. Entonces siempre el teorema de trabajo de energía habla del trabajo total. No habla del trabajo de una fuerza particular que actúa sobre la partícula. Entonces, esta demostración es bastante fácil y es clave porque lo toman bastante. ¿Me siguieron hasta acá? Perfecto. Sí, sí. Mando un segundo. Entonces, bueno, ahora antes de meternos con conservación de energía, vamos a definir una fuerza conservativa. ¿Cuándo una fuerza es conservativa? Hay 4 propiedades que cumplen las fuerzas conservativas. Entonces, si les preguntan qué es una fuerza conservativa, es una que cumple estas 4 propiedades. La primera es que todas las fuerzas conservativas, o sea, el trabajo, vamos a hablar del trabajo de las fuerzas conservativas. Entonces, para que una fuerza sea conservativa, primero tiene que cumplir que su trabajo pueda, o sea, el trabajo de una fuerza conservativa puede expresarse o sea, el trabajo de una fuerza conservativa puede expresarse como una diferencia de potencial. Entonces, U es la función potencial. Entonces, todas las fuerzas conservativas tienen asociadas una función potencial y pueden expresarse como la diferencia, o sea, pueden expresarse como un delta U. Entonces, yo con saber el estado final y el inicial ya puedo calcular el trabajo. La segunda propiedad de las fuerzas conservativas es que el trabajo de una fuerza conservativa es reversible. Entonces, si yo voy de 1 hacia 2 y después vuelvo de 2 hacia 1, es reversible, o sea, no es que perdí algo. Es lo mismo que si yo no hubiese ido y vuelto. Si yo me quedé en el estado 1 o si fui y volví 1.000.000 de veces, va a ser lo mismo, porque el trabajo es reversible. Después, la tercera característica del trabajo de las fuerzas conservativas es que es independiente o sea, el trabajo de una fuerza conservativa va a ser independiente de la trayectoria. Entonces, si yo voy de un punto 1 a un punto 2, puedo ir por un camino así, o puedo ir así, y el trabajo va a ser siempre el mismo. O sea, no importa cómo yo voy de un punto 1 a un punto 2. Esta es la tercera característica. Y la cuarta es que si
punto inicial es igual al final, el trabajo va a ser 0. Es igual a más que el punto, podemos poner si la posición inicial es igual a la posición final, entonces el trabajo va a ser 0. Entonces, estas son las características de todas las fuerzas conservativas. Se puede expresar como una diferencia de una función potencial, que después para cada fuerza conservativa va a tener asociada su propia función potencial. Después es reversible, yo puedo ir y volver 1.000.000 de veces y no estoy perdiendo nada, va a ser lo mismo que si siempre me hubiese quedado. No depende de la trayectoria, entonces puedo ir por cualquier camino y con saber la posición inicial y la final ya sé cuál va a ser el trabajo. Y la cuarta condición es que, si el punto inicial y el final es el mismo, va a haber trabajo 0. Entonces, estas son las 4 características. Si le preguntan sobre qué es una fuerza conservativa, van a tener que decir que es la fuerza que cumple que el trabajo tiene estas 4 propiedades. Y les van a nombrar, y les nombran, bueno, el peso es una fuerza conservativa porque, y ahora vamos a ver, la fuerza elástica es conservativa porque cumple estas 4 cosas. La fricción no cumple estas 4 cosas porque, por ejemplo, mire, la cuarta ya no la cumple. Si yo voy de un punto 1 a un punto 2 y después vuelvo del 2 al 1, la fricción siempre hizo trabajo negativo. Entonces, mira, el trabajo no fue 0. Ya no puede ser conservativa. O sea, con que ya no cumpla alguna de las 4 no va a ser conservativa. Entonces, eso para saber definir fuerza conservativa. Ahora vamos a... Bueno, ahora ya tenemos todo para hablar de la conservación de la energía. Vamos a ver. Entonces, en primer caso vamos a hablar de la fuerza de peso. A ver si podemos encontrar con el trabajo de la fuerza de peso, a ver si podemos llegar a la función potencial. Entonces, yo voy a subir esta caja, la voy a subir de un punto 1 a un punto 2. O sea, la caja va a subir y me voy a centrar en cuál es el trabajo que realiza la fuerza de peso. Acá no me voy a fijar el trabajo total como nos fijamos en el péndulo. Acá me voy a concentrar en el trabajo de únicamente la fuerza del peso. Entonces, lo podemos llamar, si quieren, el trabajo gravitacional. Entonces, el trabajo gravitacional va a ser igual a la integral entre 1 y 2 del producto escalar entre el peso y el desplazamiento, si quieren. En este caso, el desplazamiento va a ser un dI y la fuerza peso está totalmente en la dirección del desplazamiento I, entonces lo puedo poner directamente como la integral entre 1 y 2 de... ¿Y cuál es el ángulo entre la fuerza del peso y el dL? ¿Cuál va a ser el ángulo? O sea, ¿están en la misma dirección o en direcciones opuestas? El peso va para abajo. Yo voy a subir la caja de 1 a 2. Entonces el DL va para arriba. 180, ¿no será? Claro, 180. Por eso va a ser menos mg de I. Hice el producto escalar entre W y DL. El producto escalar me da menos W por DI, que es menos mg de I. Integrado entre 1 y 2, porque iba desde 1 a 2. Que esto va a ser igual a menos mg por I integrado entre 1 y 2, que va a ser igual a menos mg por I2 menos mg por I1. ¿No? Ese es el trabajo que realizó la fuerza peso para ir desde un punto 2 a un punto 1. Así como de un punto 1 a un punto 2. Así como antes con la energía cinética dijimos, bueno, me dio una diferencia, listo, voy a decir que esto es mi energía cinética 2 y mi energía cinética 1. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo, solo con la energía potencial. Vamos a decir que esto es la U2 y esto lo vamos a llamar U1. Entonces, esto va a ser igual a menos U2 menos U1, que esto es igual a menos delta U. Y acá definimos, a partir de esto, definimos a U como mg por I. Entonces, calculando el trabajo genérico que hace la fuerza del peso de un punto 1 a un punto 2 genérico, encontramos la función potencial. Y nos dimos cuenta que el trabajo que hace el peso se puede expresar como una diferencia entre el punto 2 y el punto 1. No me interesó si la caja fue derecho para arriba o si la caja hizo así. Porque en todos los casos, en cualquier punto, si hubiese hecho una curva,
En todos casos hubiese pasado que el peso va para abajo y en todo caso el desplazamiento hubiese sido así, pero el producto escalar siempre me hubiese dado en la misma dirección. O sea, el peso siempre, siempre realizó trabajo en I, porque solo tiene componente en I. Entonces, haciendo la integral nos damos cuenta que depende del punto final y el punto inicial. Pudimos encontrar la función potencial y pudimos expresar el trabajo de la fuerza peso como un menos delta U. Entonces acá llegamos a que el trabajo gravitacional es igual a menos delta U. Le podemos poner una G acá. Entonces nada, simplemente calculamos el trabajo de la fuerza peso y llegamos a el U. Ahora vamos a ver si podemos hacer lo mismo con la energía elástica. O sea, vuelvo un momento. O sea, en el caso acá de la curva, fíjense que si hubiese tenido una curva, el dl yo lo podría expresar como un dx y un dy. Y un dy. Entonces, cuando yo hago el producto escalar de W por dl, me va a quedar la componente en X de la fuerza peso por la componente en X de dl, que sería mg por dx. En este caso, como mg y dx están a 90 grados, me hubiese dado 0. Y también hubiese llegado a mg de i. ¿Por qué? Porque el dl, porque la fuerza peso, cuando hago el producto escalar, si alguna de las dos componentes, o de dl o de la fuerza, vale 0, en esa dirección no voy a tener trabajo. Entonces, no me importa si es una línea curva o no importa cómo suba. Solo interesa el I inicial y el I final. Ahora vamos a ver qué pasa con la energía potencial elástica. Vamos a ver la fuerza que hace, ahora vamos a ver la fuerza más que el de la gravedad, ahora vamos a ver la fuerza que hace el resorte. Entonces el resorte, cuando X es positivo, o sea, cuando yo tengo esto estirado, el resorte me va a hacer una fuerza negativa. Entonces por eso le pongo el menos. Cuando X es positivo, la fuerza elástica del resorte, no la que yo hago, es una fuerza del resorte. La fuerza del resorte va a ser negativa. Y cuando X sea negativo, con el menos se me hace positivo. Y cuando esto está comprimido, la fuerza del resorte me va a ser una fuerza positiva. Mi X positivo es para la derecha. Por eso me queda que fuerza elástica es menos K por X. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa si yo llevo... cuál es el trabajo que hace la fuerza elástica entre un X inicial y un X final. Vamos a ver. O sea, un X inicial genérico, el X inicial puede estar acá y un X final acá. Así como hicimos con la gravedad. Entonces vamos a calcular lo mismo. El trabajo de la fuerza elástica y vamos a la definición de trabajo. Es la integral de ¿quién? Entre un X inicial y un X final de la fuerza elástica, que es menos K por X, si quieren, en la dirección del versor Y, multiplicado por el desplazamiento, que puede ser el dl. El dl se puede expresar como, o sea, están los dos en la misma dirección, así que se me van los vectores, que esto va a ser igual a la integral entre un X inicial y un X final. Me puedo olvidar de los vectores porque están en la misma dirección, así que directamente hago el producto. Yo la fuerza la dibujé para la derecha y el dl positivo, el dx positivo es para la derecha. Entonces acá me va a seguir quedando el menos. Me va a quedar menos K por X, diferencial de X. Entonces ahora voy a hacer la integral. Esto me va a quedar menos K por X cuadrado sobre 2, integrado entre un X inicial y un X final. Que esto va a ser igual a menos, dejo el menos afuera como hice antes, y me va a quedar K por X final al cuadrado sobre 2, menos K por X inicial al cuadrado sobre 2. Y acá veo que el trabajo lo puedo expresar como función de algo de la posición final menos la posición inicial. Justamente, depende del final y el inicial. Entonces, a esto yo lo voy a llamar el U elástico final y a esto lo voy a llamar el U elástico inicial. Entonces, pude expresar el trabajo de la fuerza elástica como un menos, si quieren, un menos U elástico final menos U elástico inicial, que eso es igual a menos un delta U elástico. Entonces, llegamos a lo mismo que llegamos antes.
que el trabajo gravitacional, el trabajo elástico, es igual a menos delta U elástico. Encontramos la función potencial que caracteriza a los trabajos de las fuerzas conservativas. Ahora bien. Entonces, fíjense que en los dos casos, en el caso de la fuerza peso y la fuerza elástica, llegamos a que el trabajo de estas fuerzas conservativas, nos damos cuenta que son conservativas porque, ¿por qué? Porque cumplen todas las 4 características que hablamos antes. Depende de la posición final y de la posición inicial. Si la posición final es igual a inicial, me queda k por x inicial al cuadrado menos k por x inicial al cuadrado sobre 2 y me da 0. Entonces cumple que si el inicial es igual al final me da 0. Cumple que no depende de la trayectoria porque solo es función de la final y la inicial. O sea, cumple, si van revisando, cumple las 4 características. Entonces, estos dos trabajos de fuerza conservativa se pudieron expresar como un menos delta U. Entonces, esto vale siempre. El trabajo de una fuerza conservativa siempre va a poder expresarse como un menos delta U. Y siendo U la función potencial. Entonces, esto es en general, para cualquier fuerza conservativa, va a ser menos delta U. Ahora lo que voy a hacer ahora es, voy a demostrar, así como antes demostramos, la primera demostración que hicimos fue el teorema de trabajo y energía, que demostramos que el trabajo total es igual a la variación de la energía cinética. Entonces, usando esto, yo voy a usar este ingrediente, y además voy a usar que el trabajo de las fuerzas conservativas es igual a menos delta U, como lo vimos en la fuerza elástica y la fuerza del resorte. Con estos dos ingredientes voy a demostrar la conservación de la energía. Entonces tengo que usar solo estas dos cosas. Entonces yo voy a partir de la primera. Voy a decir, bueno, el delta acá va a ser igual al trabajo total. El trabajo total es un trabajo de una fuerza 1 más un trabajo de una fuerza 2 más un trabajo de... O sea, la suma de todos los trabajos. Ahora bien, todos los trabajos yo lo puedo dividir en dos, en trabajo de fuerzas conservativas y en trabajo de fuerzas no conservativas, porque es una división que yo hago. Entonces digo, bueno, el trabajo total va a ser igual al trabajo de todas las fuerzas conservativas más el trabajo de todas las fuerzas no conservativas. ¿Por qué? Porque no hay otra fuerza que, o sea, las fuerzas o son conservativas o son no conservativas, no hay otra opción. Entonces lo divido en estas dos. Ahora bien, el trabajo de las fuerzas conservativas habíamos visto que era menos delta U. Entonces, esto me va a quedar menos delta U más el trabajo de las fuerzas no conservativas, que no tengo idea cuánto es. Va a depender para cada fuerza conservativa. Entonces, justamente me quedó que delta K es igual a menos delta U más el trabajo de las fuerzas no conservativas. Entonces me queda que el delta K más el delta U es igual a el trabajo de las fuerzas no conservativas. Entonces así llegamos a esta expresión. Y justamente a esto de acá lo vamos a llamar energía mecánica. O sea, esto en realidad... Perdón. A esto lo vamos a llamar variación de la energía mecánica. Entonces la energía mecánica va a ser igual a K más U. Entonces, delta K más delta U va a ser justamente la variación de la energía mecánica. Entonces, definimos la energía mecánica como la cinética más la potencial y acá llegamos a que la variación de la energía mecánica es igual a el trabajo de las fuerzas no conservativas. Definimos la energía mecánica como la cinética más la potencial y haciendo dos cuentitas llegamos a que la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial, o sea, la variación de la energía mecánica, es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Entonces, vamos a dos casos. Imaginemos que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a 0. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener que el delta K más el delta U es igual a 0. Entonces, el K es igual al K final menos el K inicial. El delta U es igual al U final menos el U inicial. Entonces, esto es lo mismo que decir que el K final menos el K inicial más el U final menos el U inicial es igual a 0. Por lo tanto, esto es lo mismo que decir que si dejo los iniciales en la derecha y los finales en la izquierda,
y lo doy vuelta, me va a quedar que el U inicial más el K inicial es igual a el U final más el K final. Esto es si el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a 0. El otro caso que puede pasar es que el trabajo de las fuerzas no conservativas sea distinto de 0. Entonces ahí voy a tener toda la expresión completa con esto distinto de 0. Entonces voy a tener que delta K más delta U es igual a el trabajo de las fuerzas no conservativas. No puedo poner 0 acá. Entonces voy a tener que K final menos K inicial más U final menos U inicial es igual a el trabajo de las fuerzas no conservativas. Por lo tanto, si paso los iniciales van a tener el mismo signo que el trabajo de las fuerzas no conservativas. Entonces me va a quedar que el U inicial más el K inicial más paso el trabajo de las fuerzas no conservativas, o sea, lo junto con el trabajo este, va a ser igual a el U final más el K final. Entonces, estas son las dos variantes. Si el trabajo de las fuerzas no conservativas es 0, entonces, en este caso, la variación de la energía mecánica va a ser 0, entonces la energía mecánica va a ser igual a constante. ¿No? Porque esta es la variación de la energía mecánica. Y en el segundo caso, tengo que la variación de la energía mecánica es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas, que es distinto de 0. Entonces, la energía mecánica va a ser distinto de una constante, no va a ser constante. En la mayoría de los casos va a pasar que una fuerza no conservativa va a disminuir la velocidad, pero también podría aumentarla. Una fuerza no conservativa puede ser trabajo positivo, trabajo negativo, puede ser cualquier tipo de trabajo. Pero si hay fuerzas no conservativas, la variación de energía mecánica va a ser distinta de 0. O no necesariamente va a ser 0. Entonces, así se demuestra la conservación de la energía. De lo único que partimos es de trabajo total, es variación de energía cinética, que es lo que demostramos antes y que tienen que saber demostrarlo. Y lo otro que usamos es que el trabajo de las fuerzas conservativas es igual a menos delta U. Que esto se deduce por la definición de fuerzas conservativas que involucran la función potencial, y lo vemos claramente con los dos casos, con la fuerza elástica y con la fuerza del peso. Entonces, a partir de esos dos ingredientes, deducimos la conservación de la energía. Definimos a la energía mecánica total como la energía cinética más la potencial, y vimos los dos casos. Si el trabajo de las fuerzas no conservativas es 0, se conserva, y si es distinto de 0, no se conserva. Entonces, esos son los dos casos. ¿Hasta acá me siguieron bien? Perfecto. Trabajo de energía cinética. Ahora vamos a ver lo último de energía, es bueno, la relación entre la fuerza y la energía potencial, que medio estuvimos viendo. Nosotros, a partir de la fuerza, calculando el trabajo que realizaba la fuerza, pudimos calcular la energía potencial. Entonces ahora vamos a ver mejor esta relación, ¿no? Entonces, nosotros teníamos que siempre si hay energía potencial vamos a hablar de fuerzas conservativas, ¿no? Entonces estamos con fuerzas conservativas. Entonces el trabajo de las fuerzas conservativas lo podíamos expresar como un menos delta U, ¿no? Entonces, el diferencial de trabajo va a ser igual a menos diferencial de U. Entonces, ¿qué es el diferencial del trabajo? Si el trabajo es igual a la fuerza por el delta X. La fuerza por el diferencial de X sería. Claro, perfecto. Entonces, cuando el delta X hace muy chico, entonces el diferencial de trabajo va a ser igual a la fuerza por el diferencial de X. Vamos a hacer que la energía potencial es función de X. Pero va a ser lo mismo para cualquiera de las tres coordenadas. Entonces vamos a tomar acá como una fuerza en X. Y después se puede extender, obviamente, a X, a Y y a Z. Entonces, esto va a ser igual a... El diferencial de trabajo va a ser igual a la fuerza por el diferencial de X, y esto va a ser igual a menos diferencial de U. Entonces, si pasamos el de X dividiendo a esto de acá, vamos a llegar a que la fuerza
es igual a menos diferencial de U de X de X. Entonces, esta justamente es la relación entre la fuerza y... entre una fuerza y su función potencial. Entonces, ahora vamos a chequear esto. Nosotros antes, a partir de la fuerza, calculamos el U. Ahora vamos a ver si se cumple esto en las dos fuerzas conservativas que conocemos, en la fuerza del peso y en la fuerza elástica. Entonces, primero vamos a ver en el caso del peso, ¿no? En el caso del peso, tenemos que habíamos encontrado que el U, en este caso va a ser U en función de I, obviamente, o sea, la extensión vamos a primero a extenderlo. Entonces, esta es la fuerza en X, pero si yo quiero hablar de la fuerza en general, o sea, si yo le quiero extender a las tres coordenadas, voy a tener que la fuerza en general va a ser igual a menos du en X diferencial de X. Segunda coordenada voy a tener menos du en Y diferencial de Y. O sea, para cada una de las componentes hago el mismo razonamiento que hicimos acá. Y menos de diferencial de, perdón, du en Z diferencial de Z. ¿Y este vector qué es? ¿Qué es este vector? El gradiente. Claro. Menos el gradiente de U. Es lo mismo que pasaba en física, ¿no? Que el campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial. Pasaba lo mismo. Entonces, en este caso tenemos una fuerza. Entonces, la fuerza eléctrica es igual a menos el gradiente del potencial de B multiplicada por Q. Justamente porque la fuerza eléctrica también es una fuerza conservativa en electrostática, ¿no? Entonces, Ahí esta el sería la gradiente sería un extensión. vectorial, ¿no? El gradiente es menos el gradiente de U, y U va a ser un Pero, vector con componentes X y Z. Perfecto. Entonces, esta sería la extensión. Ahora vamos a ver qué pasa con la fuerza vamos a ver con el peso. Nosotros en el peso habíamos descubierto que la función potencial era, U era igual a 0, en I era mg por I, era Z, ¿no? Entonces teníamos que el U de I era igual a mg de I. Entonces vamos a aplicar la definición, a ver si encontramos la fuerza de peso. Entonces vamos a decir que la fuerza de peso es igual a menos la derivada con respecto de I, en este caso, de mg por I. Que la derivada de mg por I, tengo que m y g es constante, entonces esto me va a dar menos, y la I se me va, entonces menos mg. Y justamente está bien, pues la fuerza del peso siempre es negativa, menos mg. Entonces así llegamos, a partir de la función potencial, llegamos a la fuerza. Y ahora vamos a ver con el caso de la fuerza elástica. Entonces vamos a ver la fuerza elástica. Entonces, en el caso de la fuerza elástica, la función potencial tenía solamente, bueno, si está en X, teníamos que era K por X cuadrado sobre 2, tenía 0. Entonces teníamos que el Ux era igual a K por X cuadrado sobre 2. Entonces vamos a ver si realmente la fuerza es menos la derivada de la función potencial. O sea, la fuerza elástica, va a estar la fuerza gravitacional. Vamos a hacer menos la derivada con respecto de X, porque solo la fuerza solo tiene componente en X, de K por X cuadrado sobre 2. De K por X cuadrado sobre 2. Y justamente si derivamos esto, me queda 2K por X sobre 2, que sería igual a, y con el menos este de acá, me quedaría menos K por X. Y justamente es lo que habíamos visto antes, que la fuerza elástica era menos K por X. Entonces acá se chequea la relación entre la fuerza y el potencial. Para calcular la función potencial antes integrábamos, y ahora para calcular la fuerza derivábamos la función potencial. Mira, acá me lo había escrito para hacerlo acá. Lo que ahora voy a hacer. Y ahora lo último de energía son saber interpretar esto que vimos acá, saberlo interpretar en un diagrama de energía. Vamos a ver.
voy a... Entonces, hasta acá por ahora lo importante de energía es, primero, saber explicar con sus palabras lo que es trabajo, siempre al principio de saber decirlo, entender el concepto de trabajo, y después de demostraciones tienen que, la primera demostración es el teorema de trabajo y energía, que es la que hicimos diciendo que, bueno, que la fuerza se puede expresar como masa por aceleración, aceleración dB de t, y a partir de eso llegamos a que el trabajo total es la variación de energía cinética. Esa es la primera demostración muy importante. Y la segunda demostración es, después saber definir fuerza conservativa, que tenía las 4 propiedades de la fuerza conservativa, después calcular la energía potencial de una, calcular el U de una fuerza conservativa, y después llegando a que, por un lado, que el trabajo total es la variación de energía cinética, y por otro, que el trabajo de las fuerzas conservativas se puede expresar como menos delta U. Con esas dos cosas demostrás la conservación de la energía. Eso es lo que vimos hasta ahora. Después, esto de acá fue lo mismo que vimos para calcular el U, pero visto desde el otro lado. Y ahora vamos a ver cómo vemos esto en un diagrama. Vamos a ver. Entonces, primero vamos a ver los diagramas de la fuerza elástica. Vamos a alejar un toque. Lo de la elástica vamos a hacer los dos de la derecha. Primero vamos a hacer la función potencial y abajo la fuerza. Entonces, en el caso de la U elástica, ¿cómo era la función potencial? ¿Qué fórmula tenía? ¿No era una cuadrática? Era una cuadrática, entonces era menos K por X al cuadrado sobre 2. Entonces es una cuadrática. Cuando X vale 0, acá estamos en 0, entonces vamos a tener algo así. Vamos a tener una cuadrática. Entonces, imaginémonos que el sistema tiene una energía total. La energía está en el eje Y, ¿no? Entonces, imaginemos que la energía total, vamos a poner acá. La energía mecánica total va a estar acá. Y también me va a servir para el peso. Imaginemos que esta es la energía mecánica total del sistema. Entonces, en realidad, esta parte es como que la pongo en línea punteada porque nunca llegaría a esta parte. Entonces, acá quedaría en línea punteada. Entonces, esa es la energía mecánica total del sistema. Entonces, para entender un poco el gráfico, bueno, esta sería la amplitud máxima, esta sería menos la amplitud. Entonces, si yo estoy parado, por ejemplo, en el punto inicial, cuando el resorte no está comprimido, tengo todo esto, sería energía cinética. Y no tendría nada de energía potencial. Si estoy parado al final, cuando el resorte tiene compresión tiene estiramiento máximo, tengo 0 de energía cinética y tengo todo de energía potencial. Y si estoy parado en un punto intermedio, cuando estoy parado acá, entonces voy a tener, esto va a ser mi U, y lo de arriba, esto va a ser mi K. Entonces, justamente, si estoy en X es igual a 0, tengo toda energía cinética. Entonces, acá tengo toda energía cinética. Y en el extremo, tengo toda energía potencial. Como el trabajo, en este caso, el trabajo de las fuerzas no conservativas es 0, lo que siempre se va a conservar es la energía mecánica. Entonces, en cada punto, la energía, o sea, la suma de U más K va a ser constante. En este caso, U más K es igual a U, que es igual a la energía mecánica total. En un punto intermedio siempre me va a dar que U más K es la energía mecánica total. Entonces, esa sería la función de energía potencial para un resorte. ¿Y cómo sería la fuerza? La fuerza era menos la derivada de la energía potencial. ¿Y cuál es menos? ¿Y cuál es menos la derivada de K por X? Espera, acá, perdón. Era la positiva, ¿no? Es K por X cuadrado sobre 2. Entonces, la fuerza era menos la derivada de la energía potencial, de la función potencial. Entonces, menos la derivada de K por X cuadrado, habíamos visto que era menos K por X. Entonces, la fuerza una lineal. Claro, va a ser una lineal y va a ser decreciente, porque es menos K por X. Entonces, yo voy a tener algo así. Entonces, este sería el menos A,
esto sería el A, y la fuerza o sea, va a tener la misma magnitud acá que acá, pero van a tener signos opuestos. Porque cuando está para un lado, la fuerza va para la izquierda, negativa, y cuando está de la izquierda al resorte, la fuerza lo va a empujar en X positivo. Entonces, justamente acá, por ejemplo, acá cuando la fuerza es 0, entonces acá la pendiente vale 0. Acá cuando la fuerza es máxima, acá la pendiente es máxima. Entonces siempre hay una relación entre y si vemos, por ejemplo, o sea, entre menos A y 0, la fuerza acá es positiva. Y entre 0 y A, acá es negativa. Entonces, si queremos ver acá la fuerza en el diagrama, acá tiene un valor máximo la fuerza, y es positiva, pues se la dibujo para la derecha, y a medida que me voy acercando al 0, va a seguir siendo positiva, pero cada vez va a ir siendo más chica la fuerza. O sea, en realidad podemos hacer así, ¿no? La podemos hacer así. Entonces, siempre va a ser positiva y se va a ir siendo cada vez más cerca de 0. En el punto de acá abajo del todo, cuando la derivada de la energía potencial es 0, la fuerza es nula. Entonces acá la fuerza es igual a 0. Y lo vemos en el diagrama de abajo clarísimo, acá vale 0. Y del otro lado va a pasar lo opuesto. Entonces acá va a ir para la izquierda y cuando me voy alejando cada vez más va a ser cada vez más negativa. Pero va a pasar lo mismo, no quiero ensuciar esto. Y ahora vamos a ver el diagrama de la energía potencial para el peso. ¿Cómo era la función potencial del peso? Para el peso, ¿cuál era la función potencial? Para mg Una por lineal i. también. Para mg por i. Entonces cuando aumento ahí va a aumentar. Entonces acá voy a tener una lineal. Entonces acá va a pasar lo mismo que pasaba acá con U y con K. Cuando estoy, imaginémonos que, o sea, U, acá I aumenta para la derecha. Entonces acá estoy más alto y acá estoy más bajo. Cuando estoy más bajo, imaginémonos una piedra cayendo. Cuando I es mayor, tiene menor velocidad. Y cuando el I va disminuyendo, la función potencial se hace cada vez menor. Entonces voy a tener mucha más energía cinética cuando está más abajo en I. Entonces este sería acá. Esto sería U. Y cuando está arriba del todo, o sea, tiro una piedra para arriba. Cuando la tiro para arriba, cuando llega al I máximo, que sería acá podemos también hacerlo como hicimos antes. Si la energía mecánica total llega hasta acá se hace punteada. O sea, es como la altura máxima de la que llega la piedra. Y en el punto más alto solo voy a tener energía potencial y K es igual a 0. En el punto mínimo, cuando la piedra llega al piso, va a ser la K máxima. Siempre se va a conservar la suma entre K y U. Entonces K más U va a ser siempre la energía mecánica total, que va a ser constante. Y a ver acá qué va a pasar con la fuerza. Vamos a ver la fuerza. ¿Cuál es la fuerza? Es menos la derivada de U. Entonces, en este caso va a ser menos Una la derivada. constante. Claro, va a ser constante y va a ser positiva o negativa. 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 Entonces, va a valer siempre, la puedo hacer acá, menos mg por i. Entonces va a ser siempre negativa la fuerza. Y si lo vemos en el diagrama, si queremos dibujar para dónde va la fuerza, siempre va a apuntar para menos, o sea, para el i negativo. Entonces cuando esté acá, la fuerza va a ir para acá. Cuando esté acá, la fuerza va a ir para acá. Y va a ser siempre constante, entonces siempre va a ser el mismo valor. Y justamente la fuerza del peso siempre es m por g. M constante, g constante, va a ser siempre para acá. Entonces, fíjense como siempre la fuerza lo que va a hacer es siempre va a tratar de bajar el potencial. Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando el potencial es máximo, la fuerza quiere bajar el potencial. Acá también, la fuerza va para la izquierda. Siempre va a buscar bajar el potencial. En este caso, como o sea, no es una parábola, siempre va para la izquierda, porque siempre para la izquierda baja el potencial. Siempre cuanto más bajo esté, voy a tener menor energía potencial. Por eso la fuerza siempre va para el mismo lado, porque siempre el potencial baja para menos i. En el caso del resorte, cuando x es positivo, baja para menos x, cuando x es negativo, baja para más x. Bueno, esos serán los diagramas para el U elástico y para el U gravitacional, o la U del peso. Este sería un diagrama para un U genérico. No sé, me dicen, hay una fuerza conservativa que tiene esta función de U.
Entonces te dan la función. Entonces, imaginémonos que, bueno, pues esta sería la energía mecánica total, si quieren. Energía mecánica total. Entonces, como la energía mecánica total es esta, nunca voy a poder superar, o sea, estos puntos, ¿no? Entonces, ¿para dónde va a ir la fuerza, por ejemplo, si estoy parado acá? ¿Para dónde va a ir la fuerza? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa, porque el potencial baja para la izquierda. Si estoy parado acá, en este caso voy para la derecha. Siempre la fuerza va a buscar Positiva. disminuir, claro, positiva. En este caso va a ir para la izquierda, la fuerza. En este caso para la izquierda. Y en estos tres puntos la fuerza no va a ir ni para la derecha ni para la izquierda, porque justo acá va para la derecha, justo acá va para la izquierda, y justo en este punto la fuerza es igual a 0 acá. Y en estos puntos pasa lo mismo, justo antes va para la izquierda, justo después va para la derecha, pero en ese punto la fuerza es igual a 0. Porque no baja para ningún lado. Y acá va a pasar lo mismo, la fuerza es igual a 0. Entonces, ¿cuál es la diferencia? A ver qué me dice, ¿cuál es la diferencia entre el punto B y el punto A y C? ¿Qué diferencia notan? Son inestables, máximos y mínimos. Inestables y estables. Claro, ¿cuáles serían ¿O no? equilibrios estables? ¿O cuál sería equilibrio Los estable? estables son los de abajo, A y C. Claro, el equilibrio estable sería A y C. ¿Por qué? Porque si yo hago una fuerza para uno de los dos lados, no le va a cambiar tanto. Después Después volver al vuelve mismo listo. lugar. En cambio, si en B Sí. hago una fuerza, se me cae y va para, no vuelve al mismo punto. Entonces, equilibrio. Entonces, el equilibrio, ¿cuándo se daba? El equilibrio siempre es cuando la aceleración es 0, o sea, cuando la fuerza es 0. Ahí va a haber equilibrio. Entonces, en los tres casos pasa que la fuerza es 0. La diferencia es en la estabilidad del equilibrio. Entonces, equilibrio inestable sería el punto E. Entonces, esto sería todo diagrama de energía. Saber entender para dónde va la fuerza, cuándo es positiva, cuándo es negativa. Después, bueno, si la energía mecánica total está ubicada acá, bueno, siempre se va a distribuir entre cinética y potencial. Entonces, por ejemplo, en un punto acá voy a tener la energía cinética, la energía potencial es esta y la energía cinética es esta. Entonces, la energía cinética va a ser máxima cuando la energía potencial es mínima. Entonces, en los puntos A y C, U se hace mínimo, entonces K se hace máximo. Siempre se va a conservar K más U. Entonces, bueno, esto sería toda la teoría de energía. Es un tema que sería clave que se los tomen porque tienen 3 demostraciones que si se las aprenden está buenísimo. Es fácil de aprendérsela y la pueden decir fluido perfectamente. Y después, bueno, saber decir qué es una fuerza conservativa, que lo preguntan mucho, saber dar ejemplos de fuerzas conservativas, ejemplos de fuerzas no conservativas, y siempre explicándoles si tal fuerza cumple las 4 condiciones de fuerza conservativa o si no cumple las 4 condiciones. Y después saberse las demostraciones. De energía mecánica, esto sería toda la teoría. Así que nada. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Entendieron todo? Sí, perfecto, muy bien. Bueno, y ahora vamos a ver unos problemas. A ver si tenemos. Vamos a ver. ¿Dónde tenía? Ah, no, perdón. Vamos a hacer a ver. Vamos a elegir. A ver, vamos a ver. Esta pregunta es sobre el teorema de trabajo y energía. Entonces, el teorema del trabajo y energía decía, si el trabajo total, o sea, el trabajo total es la variación de energía cinética. Si el trabajo total es 0, la variación de energía cinética tiene que ser 0 sí o sí.
Es un teorema que se cumple siempre. Entonces acá nos da un caso, nos dice, se tira de una cuerda atada a un cuerpo, y esto, o sea, si vos tirás, hay un cuerpo y tirás de la cuerda, se acelera. Entonces la variación de la energía cinética es distinta de cero, porque varía la energía cinética. Entonces, según la tercera ley de Newton, la fuerza que yo le hago con la cuerda al cuerpo va a ser, o sea, el cuerpo va a tirar de la cuerda con la misma fuerza que yo tiro con la cuerda de él, por la tercera ley de Newton. Entonces me dice, ¿el trabajo total realizado es cero? Si es así, ¿cómo puede cambiar la energía cinética del cuerpo? Entonces acá me dice, bueno, hay dos fuerzas, la que yo le hago al cuerpo y por la tercera ley de Newton, la que el cuerpo le hace a la cuerda. Las dos fuerzas tienen que ser iguales por la tercera ley de Newton, entonces el trabajo tiene que ser cero si las dos fuerzas son iguales. Pero ¿cómo puede ser que cambie la energía cinética? A ver, ¿quién me explica dónde está el error? No están aplicadas en distintos cuerpos. Claro, perfecto. Entonces, habíamos visto que el trabajo total, cuando lo definimos, lo habíamos definido como el trabajo de una fuerza F, que el F sería la sumatoria de todas las fuerzas, pero que actúan sobre un cuerpo. Entonces, en este caso tenemos la masa, y yo le aplico una fuerza con la cuerda, una tensión, y está bien, la masa le aplica a la cuerda una fuerza igual de magnitud contraria. Pero si yo me concentro solo en las fuerzas que actúan sobre la masa, tengo solo una fuerza. Entonces siempre me voy a fijar siempre en las fuerzas que actúan sobre un solo cuerpo. En el caso del péndulo que lo subíamos, sobre el péndulo actuaban tres fuerzas. Ahí sí había más de una fuerza. Pero en este caso solo me tengo que fijar la fuerza sobre un cuerpo. Por eso va a haber trabajo y va a haber variación de energía. Yo le aumenté la energía cinética al cuerpo. Perfecto. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Perdón. Me falta. Perdón. Entonces, acá en este problema dice, hay tres casos, en los tres se suelta la masa desde del mismo lugar, en ningún caso hay fricción. Me pregunta si la masa tendrá mayor rapidez en la parte inferior, o sea, en qué situación va a tener mayor rapidez en la parte de abajo, en cuál situación va a haber mayor trabajo efectuado en ella, el tiempo que tarda en llegar a la parte inferior. Lo leí medio para el orto, pero se entiende. Entonces, a ver, ¿en cuál de los tres casos va a tener mayor energía cinética al final? Si lo tiro derecho o vertical, si lo tiro por una rampa, o si la masa tiene el doble de la masa. Entonces tengo una masa del doble de masa. ¿En cuál caso va a tener mayor rapidez? Yo diría el doble masa, pero porque se duplica la masa, entonces como la cinética está en factor de la masa, te la duplica también. Perfecto. Eso estaría bien si te hubiese preguntado en cuál tiene mayor energía cinética. Pero no te pregunta mayor energía cinética, te dice en cuál hay mayor rapidez. ¿En cuál va a haber mayor rapidez? O sea, está bien lo que dijiste. Igual. ¿Cuál va a tener mayor rapidez de las tres? ¿Cuál va a llegar más rápido a la parte de abajo? No hay fuerzas, dice que no hay fricción. ¿Por qué está descartada? No, le dije a Cande que Para nosotros. lo que le dije fue que tiene mayor, está bien que tiene mayor energía cinética, pero no tiene pero eso no es la velocidad. ¿Son iguales, puede ser? Iguales, ¿por qué decís que son iguales? Y porque parten toda la misma altura. Parten toda la misma altura, entonces las tres tienen. Y O sea, hoy te queda proporcional la energía potencial a la energía cinética. claro, entonces podemos plantear, a ver, en el caso A, en el caso B, en el caso C. Como el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a cero, porque no hay fricción, entonces se va a conservar la energía mecánica. Entonces vamos a ver en el caso A. La energía mecánica inicial es MGH. Pará, Fermín. En el caso B, la energía mecánica inicial va a ser mg por h.
Y en el caso C, ¿cuál va a ser la energía mecánica? 2 mg por H. 2 mg por H. Y bueno, listo, vamos a poner igual. ¿Y cuáles energías va a haber al final en el caso A? También puede responder igual. La energía al final, justo antes del choque. Antes que choque. Porque cuando hay choque, ahí hay trabajo de fuerzas no conservativas. Porque la fuerza de choque, claro, la U va a ser 0, pero va a haber energía cinética. Entonces, en ese caso va a haber una energía cinética. B final al cuadrado. Acá voy a tener un medio de M, B final al cuadrado también, ¿o no? Y en tercer caso, ¿qué voy a tener? M de velocidad final al cuadrado. Despejo las velocidades. Ahora La pasé el velocidad 2 final es igual a, tacho las masas, me queda raíz de 2G por H. Velocidad final es raíz de 2G por H. Y en la tercera, ¿qué me queda? lo mismo. Raíz 2G por H. Fíjate, Gande, que está bien, tiene mayor energía cinética. Tiene el doble de energía cinética. Pero la velocidad final es la misma. Y después el punto B dice, ¿en cuál situación va a haber mayor trabajo efectuado sobre ella en el tiempo que tarda en llegar a la parte inferior? A ver, ¿en cuál se realizó más trabajo? A ver, piensen entonces. La C, En la C, ¿por qué decís que en la C? porque el trabajo fuerza por desplazamiento, la fuerza es 2mg. Claro, la fuerza es el doble, el desplazamiento es el mismo, entonces va a haber el doble. Si lo pensás en términos del teorema trabajo y energía, el trabajo total es la variación de la energía potencial. En este caso, la energía potencial pasó de MGH a... En el caso perdón, el trabajo total es la variación de energía cinética. En este caso, la variación de la energía cinética fue un medio de la masa por la velocidad final, que es la misma al cuadrado, entonces un medio de la masa velocidad al cuadrado. Acá la variación de energía cinética fue un medio de la masa velocidad al cuadrado, y acá la variación de energía cinética fue 2 veces un medio de la masa velocidad al cuadrado. Varió el doble la energía cinética. ¿Por qué? Porque pasó de 0 a mb al cuadrado. Entonces hubo el doble variación de energía, entonces hubo el doble de trabajo. También justamente la fuerza que hizo fue el doble. Entonces siempre hay que distinguir entre qué pasa con las velocidades. No siempre va a ser lo mismo, capaz la velocidad aumenta, o sea, capaz la energía cinética aumenta, pero la velocidad es la misma. Entonces siempre diferencien la energía cinética de la velocidad, y sí, y para pensar en trabajo, ahí sí piensan en la energía cinética. Bueno, vamos a hacer otro. Entonces, en lo único que afectó que fuera el doble de masa es que yo inicialmente tengo el doble de energía potencial. Porque la energía potencial es mg por h. Si tengo 2 veces la masa, tengo el doble de energía potencial. Entonces esta masa arranca con mucho más energía que las otras dos. Las otras dos arrancan con la misma energía. Y esta con el doble. Vamos a ver. A ver este. Imagine que usted sostiene un portafolio por el asa con el brazo recto al costado. Entonces están, no sé, están sosteniendo un portafolio con la mano estirada. Entonces nos pregunta, la fuerza que vos ejercés sobre el portafolio. Entonces imaginémonos el dibujito. La personita. Y tiene acá el portafolios. Entonces va a ejercer una fuerza vertical para arriba. El portafolio tiene una fuerza mg para abajo. Estas son todas las fuerzas que actúan sobre el portafolio. Entonces me dice, la fuerza que la mano ejerce sobre el portafolios. ¿Qué dice? Imagínense con el vaso. Acá falta, está mal formada la pregunta. La fuerza que la mano ejerce. La fuerza. Estoy tratando de pensar cuál era la pregunta acá. Te pregunta cuándo se ejerce trabajo. Listo, perfecto. Sí. Si cuando está caminando. Perfecto. Entonces,
Vamos al caso A. Usted está caminando con velocidad constante por un pasillo horizontal. Entonces estamos caminando así. Entonces, ¿en cuál caso la fuerza F que yo le hago al portafolios va a estar efectuando trabajo? Entonces, ¿en cuál caso yo estoy efectuando trabajo sobre el portafolio? Claro, estoy caminando y la velocidad es horizontal, no efectúo trabajo. Porque es perpendicular la fuerza al desplazamiento. En el caso B dice, vos estás en una escalera eléctrica que estás subiendo. Entonces, imagínate que estás en una escalera eléctrica. No estás perpendicular, sino que estás en diagonal. Claro, en este caso la velocidad va a estar así. Entonces sí va a haber componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento. Entonces en este caso sí hay trabajo y en el otro caso no hay trabajo. Y te das cuenta porque el trabajo es el producto escalar entre fuerza y dl. Cuando son perpendiculares el trabajo va a ser cero. Perfecto. Vamos a ver. Ahora este lo podemos pensar acá, la 5. Dice, una fuerza neta... No, pero lo voy a copiarlo. Váyanlo leyendo. Vamos a ver. Ahí va. Un objeto, una masa, actúa a una fuerza neta distinta de cero. Entonces esta cantidad se va a ser constante, con cuáles pueden ser constantes. Entonces hay una fuerza actuando sobre un objeto. La primera, alguien dice que la rapidez del objeto va a ser con... ¿En qué caso puede ser constante? En este caso la fuerza... Claro, la fuerza neta, en el caso del péndulo, la fuerza neta era... O sea, hay fuerza neta en esta dirección. No, pero no había una fuerza neta en esta dirección. Porque la fuerza que yo le hacía era igual al peso. Y la rapidez era constante. Porque siempre se movía a la misma velocidad. Entonces puede ser que la fuerza neta sea distinta a cero y la velocidad sea constante. El caso típico es el movimiento circular. Entonces, en un movimiento circular, si yo estoy girando algo, si solo actúa la tensión, por ejemplo, lo va a dar una fuerza neta y puede ser un movimiento circular uniforme. Entonces, puede ser constante. La rapidez del objeto es constante cuando vale la variación de energía cinética. ¿Constante? Va a ser cero, la variación va a ser cero la variación. La energía cinética será constante, la variación va a ser cero. Entonces, lo que me está diciendo en ese caso es que el trabajo va a tener que ser cero. Si hubiese trabajo positivo, no se podría mantener la rapidez. Si se mantiene la rapidez, es que el trabajo es igual a cero. Y justamente en este caso, el trabajo es cero. ¿Por qué? Porque son perpendiculares. Entonces, ¿puede ser cero si la fuerza es distinta de cero? Sí, pero tiene que ser sí o sí perpendicular. Si no fuera perpendicular, no se cumpliría. Después, la velocidad del objeto. Puede ser constante si la aceleración, si hay una fuerza. Puede, pero puede también. ¿Puede? ¿En qué caso puede? Si vos movés el objeto a velocidad constante, vos moviste el péndulo. Si vos movés al objeto a velocidad constante, Pero se no, mantiene. claro, si lo movés tipo en un... En el caso del péndulo, cuando el péndulo está abajo, la velocidad va para acá. Cuando el péndulo está acá, la velocidad para acá. Entonces, en el caso del péndulo no es constante la velocidad. No, pero en una línea recta poner así. Vamos a hacer una línea recta. Una línea recta. Que va a velocidad constante. ¿Y qué fuerzas decís que actúan sobre la masa? Una fuerza neta tiene que ser distinta de cero, la fuerza neta. La fuerza esta, distinta de cero. Pero ¿es compatible esto? ¿Velocidad constante y fuerza distinta de cero? Claro, no, es verdad. Va a haber si es una aceleración, entonces no va a ser constante. En este caso tampoco. Entonces, si la fuerza neta es distinta de cero, la velocidad del objeto no puede ser constante. Si la masa, esto es directamente la primera ley de Newton. La fuerza es igual a masa por dirección si la masa es constante, ¿no? Entonces, si la fuerza es distinta de cero, entonces como la masa es constante, la aceleración también debe ser distinta de cero. Entonces, si la aceleración es distinta de cero, la derivada de la velocidad es distinta de cero. Entonces, la velocidad
es distinto de una constante. Eso se deduce de la segunda ley de Newton. Entonces, si hay fuerza, cambia la velocidad. Puede ser que no cambie la rapidez, sí, puede ser que no cambie la rapidez, pero la velocidad va a tener que cambiar sí o sí, porque hay una fuerza neta. Y después, la energía cinética del objeto. ¿Qué les parece? No sé. A ver, ¿de qué depende la energía cinética de un objeto? Velocidad. Y si la velocidad no De la masa y la velocidad. La masa es constante, depende solo de la velocidad. Entonces puedo ver qué le pasa a la velocidad. Perdón, no de la velocidad, de la rapidez depende, no de la velocidad. puede Debe ser ser constante. constante, por eso. Claro, sería igual al caso A. Si la rapidez es constante, la energía cinética es constante. Entonces es lo mismo, es equivalente el A y el C. Entonces el A y el C pueden no cambiar, el B va a cambiar siempre. Y el A y el B no van a cambiar cuando el trabajo sea cero, ¿no? Que era el caso de las fuerzas perpendiculares. Perfecto. Porque está aburrida una clase y trae eso, ¿qué onda? ¿Te quedas ¿Qué dormido? pasa? Bravo, Edu. Bravo, boludo. Tengo un parcial de psicología y no sé lo que fue, boludo. No, boludo, estresante. No, la Qué verdad. grande, ¿viste el video que pasó el profesor? Sí, Somos boludo. 30 alumnos y mandó tipo, al final hay un profesor que estaba tipo, haciendo clases de práctica, lo estaban evaluando. Al final de la presentación era tipo, por cada nombre de alumno ponía el nombre de cada alumno y ponían los aplausos. Siguiente, nombre de alumno, aplausos. Era media hora de aplausos, boludo. Boludo, yo estaba en el auto y escuchaban. Ay, Yo pobre. decía, ¿qué verga es eso, guachi? Cada tanto No, miraba la boludo. cámara y parecía tipo un fondo de La mina Homero. se lo quería comer seguro, boludo. Gracias. Sí, yo también, boludo. Se Pero igual, desplomaron todos. guacho, Suerte, Cande, que no compraste Quiritos, están como 30% abajo. igual va a subir, o sea, tranca, hay que voltear. Hay que Va a voltear. caer todo, olvídate, boludo. Tienen que salir de ahí urgente, nunca pueden entrar. La explota todo. Ojalá explote todo, boludo, ya estar afuera. Bueno, Vos no tenés nada. Marian, vos no compraste nada. no, nada como de comprar, boludo. Es una timba que va a explotar en cualquier momento. Sí, guacho, bajó tipo, compraste 44 y están 0,36 o así, boludo. Bueno, acá, vamos a ver acá. Dice, la rapidez de un objeto en la base de una rampa sin fricción depende de la forma de la rampa o solo de la altura. Y nos pregunta después si llegara a tener fricción. Entonces, imaginamos que tenemos una rampa malísima, dice, vamos a una rampa derecha. Entonces tenemos un objeto en una rampa. En el primer caso, solo de la altura. En el primer caso depende solo de la altura. Y en el segundo, Ahí de la fricción también. cuando sí tiene fricción, no va a depender solo de la altura, porque ¿y cuál es la diferencia entre los dos casos? Uno depende solo de la altura y uno no depende de la altura. En uno se conserva la energía y en el otro no. ¿Y por qué en el primer caso se conserva la energía y en el segundo caso no se conserva la energía? En el primer caso solo tenés la gravedad. Claro, que es una fuerza conservativa. Y en el primer caso no tenés fricción, no tenés nada. Aparte Claro, entonces si no se conserva la energía es porque tiene que haber una fuerza no conservativa. Y justamente la fricción, si actuara la fricción es una fuerza no conservativa, entonces la variación de la energía mecánica, o sea, va a haber variación de la energía mecánica. Entonces, la diferencia entre una rampa con fricción y sin fricción es que en una hay trabajo de fuerzas no conservativas y en otra no hay trabajo. Si no hay trabajo, la energía, o sea, la velocidad solo depende de la posición. Si hay fuerzas no conservativas, también va a depender de qué desplazamiento hizo. Si volvió 1.000.000 de veces, y bueno, va a tener mucha menor energía cinética, porque hubo mucho más trabajo de fuerzas no conservativas. Será fácil. Vamos a ver. Vamos con la 7, lo hacemos de acá. Una fuerza de fricción, ¿puede en algún caso aumentar la energía mecánica de un sistema? A ver. ¿Quién se anima? Esta es más picante, más divertida. La fuerza de fricción. A ver, Mire quiere decir algo, dale. No, para mí no, pero no sé. Ahí no sería cuando tenés
para el otro lado, o sea, va en sentido contrario. O sea, el desplazamiento va a Vos ser decís que va a negativo, ser- el trabajo va a ser negativo, O sea, vos decís que aumenta. entonces, como siempre el trabajo es negativo, nunca puede aumentar la energía cinética, decís. La energía mecánica. No, no sé, ¿A alguien se les estaba ocurre pensando. algún caso? Está bien lo que decís. Si la fuerza fuera siempre en la dirección contraria al desplazamiento, siempre sería un Sí. trabajo negativo, entonces siempre disminuiría la energía mecánica. ¿Se les ocurre algún caso en que la fricción pueda ir en la misma dirección que el desplazamiento? Mm, No era como el ejemplo, Generalmente como la en el fricción, ejemplo de las cajas, ¿te acordás que en un momento llegabas hasta un punto y en ese punto se daba vuelta el coso, pero hasta un cierto punto la fricción iba al mismo Claro, paso que el era el caso, desplazamiento? no es el caso de las cajas si va para en el arriba o para caso de abajo. una caja que está en una rampa fija, decís, Sí, ese. y que sube, en este caso es como decías vos, siempre va a disminuir, siempre la fricción va a ser un trabajo negativo, pero cuando está subiendo va a ir en contra de la velocidad y cuando empieza a caer se va a invertir, pero se va a invertir para siempre ser negativo. Pero imagínense, por ejemplo, yo tengo un camión, esto es un camión, ¿no? Y tiene acá, el camión tiene una caja, el camión se está moviendo, mi sistema de referencia está acá. ¿Qué fuerzas actúan sobre la caja? La normal, el peso ¿Y y qué nada más? más. Y la fricción si tiene el camión. ¿Fricción La fuerza de estática o rozamiento cinética? Estática. ¿En qué dirección va a ir la estática. fuerza de rozamiento? Estática para atrás. ¿Para acá? Entonces la fuerza Sí, neta sobre la caja está para la izquierda, la caja se va a ir para atrás, el camión para adelante. Claro. En este caso, la fricción estática, ¿está haciendo trabajo o no está haciendo trabajo? Piénsenlo así. Imagínate que el camión está detenido, ¿viste? Hablar re mal de tipo. Está frenado. La fiesta, está frenado y empieza a acelerar el camión. Entonces está en velocidad inicial cero. Entonces la energía cinética inicial de la caja es igual a cero. Mm. Y empieza a acelerar y la energía cinética final es distinta de cero. O sea, es mayor a cero si quieren. ¿No? ¿Por qué? Porque la caja aumenta. Entonces, la variación de la energía cinética es mayor a cero. Entonces, alguien tuvo que haber realizado trabajo. Si no, no hay forma de que aumente la energía cinética si nadie realizó trabajo. ¿La normal hizo trabajo? No, por eso ¿MG hizo trabajo? No, entonces la que produjo la variación de la energía cinética fue la fricción. La fricción hizo un trabajo positivo, le aumentó la energía mecánica de la caja. O sea, puede pasar. Lo más común es que no, pero puede pasar en este caso. O por ejemplo, y con la fricción cinética puede pasar lo mismo. Si vos tenés, por ejemplo, no sé, esto que va girando así, y tenés cajas acá, bueno, en este caso habría fricción estática, pero si las cajas, si fuese esto medio patinoso, capaz está medio como haciéndole fricción estática y la va moviendo de poco a la caja para la derecha. Entonces puede haber casos en los que la fricción aumente la energía y la fricción haga trabajo positivo. No siempre es trabajo negativo. ¿Entendieron? Sí, perfecto. Entonces la fricción puede aumentar la energía cinética, puede hacer trabajo positivo, la fricción estática puede ser también trabajo positivo, puede pasar cualquier cosa. Vamos a ver el 8, a ver. Un proyectil tiene la misma energía cinética inicial sin importar el ángulo de lanzamiento. Entonces imaginen que van a hacer un tiro oblicuo. Entonces, cualquiera sea el ángulo de lanzamiento, la velocidad inicial va a ser la misma. Entonces me pregunta, ¿por qué no alcanza la misma altura máxima en todos los casos? ¿Por qué no alcanza la altura máxima en todos los casos? Si tiene la misma energía cinética inicial, ¿por qué la U máxima, o sea, la altura máxima, o sea, la U máxima no es la misma en los dos casos? Imaginen que tiran una piedra a 30 grados y una a 50 grados. Misma energía cinética inicial. ¿Qué pasa? ¿No se conserva la energía? ¿Por qué uno llega más alto que otro? ¿Qué les parece? ¿está la resistencia del aire o no? No hay resistencia al aire. Es un tiro oblicuo perfecto. Entonces, ¿cómo se explica en términos de la energía que yo le doy a la masa que una llegue más alta que la otra?
¿No habías hecho al principio unas ecuaciones que venían de ángulo? ¿Te acordás? Eso es en análisis cinemático. Yo si hago el análisis cinemático, digo, bueno, la altura máxima va a ser mayor si cambia el ángulo, va a depender del ángulo. Claro. Pero ¿por qué no llegan a la misma altura máxima? ¿Cómo se explican? Claro, pero ahí te dicen que no importa el ángulo. No, o sea, lo que me dice acá es que va a tener, en los dos casos, la misma energía cinética inicial. Entonces yo las tiro a 10 metros sobre segundo. Cualquier ángulo, la energía cinética inicial va a ser la misma. O sea, la energía mecánica total va a ser siempre la misma en los dos casos. Pero un caso llega más alto que el otro. ¿Cómo lo explico? ¿Para quién se le ocurre? No sé. Por alguna existencia de una fuerza no conservativa que le frene el movimiento a la otra, por ahí. No sé. No hay ninguna fuerza no conservativa. O sea, Porque caso es- la velocidad nunca se cancela. O sea, la velocidad se cancela en I, pero no en Claro, X. exactamente. O sea, un caso va a ser así. Y el otro caso va a ser así. En los dos casos, la energía mecánica total es energía mecánica, no sé, es igual a 1 joule, ponele. Y acá la energía mecánica es igual a 1 joule. Upa, se me chifló todo. Entonces, la energía mecánica es la misma en los dos casos. Pero ¿qué va a pasar en este punto máximo y en este punto máximo? En este punto máximo voy a tener una energía potencial que es igual a, no sé, 0,9. ¿Y voy a tener energía cinética en este punto más alto? Sí. Sí, porque la velocidad en X va a ser siempre la misma. Entonces voy a tener una energía cinética. Entonces acá va a ser 0,1. Y en este caso voy a tener energía potencial, pero voy a tener menor energía potencial. Entonces U es igual a 0,6. Y voy a tener energía cinética, sí, pero voy a tener más energía cinética. Porque la suma tiene que ser siempre la misma. Entonces la diferencia es que como uno tiene mucha más fuerza en energía cinética en X, no va a poder pasarle toda esa energía en X a energía potencial porque la velocidad en X es constante. Entonces la única diferencia va a ser que en el punto máximo, uno va a llegar al punto máximo con menor velocidad, pero mayor altura, y este va a llegar al punto máximo con mayor velocidad, pero menor altura. Entonces la energía mecánica se conserva siempre. ¿Entendieron? Sí. Sí. Vamos a ver esta cámara. Pará, que bajero. A ver, ahí tenemos. No te duermas, pará, boludo. Es temprano. Quedarse escuchado. Estamos Acá. todos moribundos igual, boludo. Sí, boludo. Yo no puedo más. Qué noche de viernes les organicé, que un viernes a la noche estudiando física. Sí. No sé. Encima con este encerrado de No, Alberto. boludo, sí, es bastante deprimente, pero bueno. Bueno, vamos a hablar de piedras y de masas. Una piedra de masa M y otra de masa 2M se sueltan desde el reposo a una misma altura y no hay rozamiento. Entonces suelto una piedra de masa M y otra del doble de masa. Entonces el enunciado es bastante simple, ¿no? Masa M y masa 2M. Una altura H. A ver, ¿qué enunciado puede haber más de una correcta? Ambas tienen la misma energía potencial gravitacional inicial. ¿Verdadero o falso? Falso. Ok, si Falso, tienen la misma altura. Pero Perfecto. tienen doble de masa. Perfecto, esta es falso. Después, ambas tienen la misma energía cinética cuando llegan al suelo. Verdadera. Esa puede ser verdadera. No, Porque no, tienen la dijimos misma que- velocidad de final cero. No, pará. Habíamos hecho- ahora, Cuando yo- llegan al piso, ¿O no? es justo antes de que lleguen al piso. Ah, Obvio que bueno. no llega no, espérate, calma. Dice, ambas llegan al suelo con la misma, o sea, están llegando, no se golpean. Entonces la Ok. velocidad. Entonces va a ser verdadero o falso. No, es la misma Si vos habíamos igualado, la verdad que desigualamos tipo la potencial a Claro. la cinética y quedan Entonces, iguales. Es igual. Claro. ¿Cómo iguales? No. Sí. Haces una buena deducción, pero de mala conclusión. Falso, ¿por qué falso? Claro, al principio tienen todo energía potencial, no sé, 1 joule. Y este tiene 2 joules. Y al final toda la potencial se transformó en cinética.
Entonces la K va a ser igual a 1 joule, la K va a ser igual a 2 joules. Entonces, falso. Después, ambas llegan al suelo con la misma rapidez. Sí, porque tienen velocidad cero de misma rapidez. No, mentira. Ambas llegan al suelo con la misma rapidez. ¿Por qué verdadero? Si esta tiene más energía cinética. Pero si esta tiene mayor energía cinética. Pero también Me es el doble. cagaron. Tiene el doble de masa. Claro, ¿y qué? Se Entonces, cancela. ¿cuál tiene mayor velocidad? Tiene la misma. ¿La misma? ¿Quién dice la misma? Siempre la misma, boludo. Y la misma, obvio que la misma. Obvio la misma, la velocidad final siempre va a ser raíz de 2G por H. La fórmula típica. Raíz de 2G por H, raíz de 2G por H. Entonces las energías cinéticas es el doble. Entonces en un caso tengo que un medio de la masa por la velocidad al cuadrado es igual a 1. Y en otro tengo que un medio de la masa por la velocidad al cuadrado es igual a 2. El 2 se me va con el 2, la velocidad, o sea, si despejas la velocidad va a ser la misma. La velocidad es 2 sobre m, 2 joules sobre m, raíz. Y acá va a ser lo mismo, raíz de 2 joules sobre m. Es verdadera, la misma velocidad final. Todo de 3. Después, cuando llegan al suelo, qué mal que hablan acá suelo, ¿viste? Hablan mal. Después me hacen a mí hablar mal. Cuando llegan al piso, Pues la sí, piedra más pesada tiene el doble de energía cinética que la más ligera. Esta ya se la respondí yo, boludo. Sí, no tiene 2 joules, tiene 1 joule, eso sí. Cuando llegan al piso, la piedra más pesada tiene 4 veces la energía cinética que la más ligera. Si tiene el doble, no tiene el Si doble. dijimos que la de la verdadera, ya está. Sí, también, pero no te enojes, ese es el problema. Sí. No, sí, me enojo. Son las 7 de la tarde y me quiero dormir. Ya son las 8, Pero vamos a elegir 3 buenos cortos. A ver. Estás jugando al Counter-Strike vos con los. Una fuerza neta actúa el objeto decía. Vamos a ver, no otro corre. ¿Qué? ¿Estás jugando al Counter-Strike vos con los auriculares? Son de mi viejo del banco. Pero porque mi hermano grita, se pone acá a boludear todo el tiempo, entonces no escucho una mierda. Entonces tengo que poner auriculares. Y no tengo los míos. Estaba piloteando un avión. Sí. Está laburando el call center, ¿no? Estaba para un call center, te digo, Esta y terminamos. La 2 es sin hacer cuentas. A ver quién me dice. La energía cinética de un auto cambia más al acelerar de 2 a 7 o de 6 a 9. O capaz con hacer cuentas. Qué duda, ¿no? ¿Verdadero o falso? Falso, no. A ver, el delta K1 va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos la inicial al cuadrado. No, Odyssey. Esto va a ser un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos la inicial al cuadrado. Entonces solo me tengo que fijar en lo de adentro. 49 menos... acá porque puse un 4. ¿No? 7 al cuadrado es 49, menos 4 45. 9 al cuadrado 81. 81 menos 36. Igual, le hago un coma, boludo. ¿Más? Listo, erraste, era igual, 45, perdiste. Le hiciste mal, listo, erraste. Te haces el capo, Agustín. Te haces el capo. Claro, entonces es la misma. Entonces, bueno, lo importante es que, a ver, este aumentó 5 metros sobre segundo y esto aumentó 3 metros sobre segundo. Pero la variación de energía cinética fue la misma. Entonces, no es la variación de velocidad, es la variación de la velocidad al cuadrado. Por eso es la misma. Un auto recorre una distancia D hasta detenerse. Luego aplica los frenos y recorre una distancia B. ¿Qué distancia habría recorrido si la velocidad hubiese sido el doble? Este es un poco más jodido. Si la velocidad hubiese sido el doble, ¿qué distancia hubiese recorrido?
A ver, podemos usar esto. Variación de energía cinética es igual a el trabajo total. Vamos a usar esto. Entonces, en el primer caso, la variación de energía cinética es un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Y en el segundo caso, la variación tiene que ser un medio de la masa por el doble de la velocidad al cuadrado. Entonces sería un medio de la masa por 4b cuadrado, que sería 2mv cuadrado. ¿Cuál es el trabajo total en el primer caso? O sea, si el freno es, suponemos que la velocidad, la fuerza de freno es constante, podemos decir que es fuerza por distancia. O sea, en realidad la variación es negativa y el trabajo es negativo, ¿no? O sea, acá menos 2 es menos fuerza por... Y acá me preguntan cómo va a ser la distancia. Entonces, en este caso, la distancia, en el primer caso, la distancia, ¿qué va a ser? Fuerza por masa, velocidad al cuadrado sobre 2, ¿no? Despejo a la distancia. No, al revés. O sea, tenés el F abajo. Sí, no olvides. mv cuadrado sobre 2f. Y en este caso tengo que el dx va a ser igual a 2mv cuadrado sobre f. Entonces la diferencia entre esta y esta es que esta es 4 veces mayor, ¿no? Entonces si la velocidad hubiese sido el doble, la distancia va a ser 4 veces mayor. O sea, siempre es como la velocidad, como acá la velocidad está al cuadrado, siempre va a ser, si es por 2, va a ser por 2 al cuadrado el trabajo. Porque el trabajo no está elevado a ningún cuadrado, la distancia no está elevada al cuadrado. Perfecto. Y esta última es 50, si cerramos acá. A ver. Un equipo de cargadores de muebles desea cargar. Esta está buena igual, está buena. Es interesante. O sea, es fácil igual. Un equipo de cargadores de muebles desea cargar un camión por medio de una rampa colocada entre el suelo y la parte posterior del camión. Entonces tenemos la rampita y tenemos que subir cajas. Uno de los cargadores, re inteligente, dice que se va a requerir menos trabajo para cargar el camión si se aumenta la longitud de la rampa a fin de reducir el ángulo. Entonces tenemos una rampa, un ángulo y acá tenemos el camión, ¿no? Entonces tenemos que subir las cajitas. Entonces un tipo dice, pará, quiero disminuir el ángulo. Entonces digo, bueno, para disminuir el ángulo lo voy a hacer un poco más larga. Mi ángulo va a ser más chico y voy a subir. Me conviene porque disminuyo el ángulo, dice. ¿Y qué me pregunta? Che, estoy mal camión, boludo. Tremendo camión, guacho. Hago un test esos psicológicos y te lo dibujo sin paraguas, boludo. Entonces dice, ¿en qué caso voy a requerir menos trabajo para cargar el camión? ¿En el caso este o en el caso este? ¿En cuál voy a requerir? Trabajo, y como dije que era re inteligente el trabajador que disminuyó el ángulo, supongo que el de abajo. No, bueno, pero ahora pensando. ¿En cuál me va a costar más? A ver, pensándolo en términos de energía. Y porque porque se va a conservar más la energía cinética. fuerza por distancia. Si es mayor distancia, va a ser mayor trabajo. Pero Es no mayor sé, distancia, por el hace tema más del trabajo, ángulo. pero Mario, puede ser. no es como el O sea, caso puede de... ser, pero ahí está diciendo que las fuerzas en los dos casos son las mismas. Capaz, no tienen por qué ser las mismas. Porque Pará, la Mario. fuerza en este caso está más inclinado que este. O sea, va por ahí igual, pero o sea, hay una forma que es más visual todavía. No es como el caso de la parábola ese con el ángulo, tipo, que en este caso va a haber mayor energía cinética y menos potencial en la casa de la rampa de abajo. En la rampa de abajo, imagínate que la subís a velocidad constante. Entonces la energía cinética siempre es cero. Pero sería lo mismo. Ok. La energía cinética es cero. ¿En cuál me va a costar más? O sea, ¿en cuál voy a gastar más energía? En la arriba, porque tenés más potencial que la de abajo. No, están los dos a la misma altura. O sea, esta es la altura, Ok. la altura del camión. No tengo ni idea, boludo. A ver. ¿Qué le dijo Cande antes? Acá antes estuvo cerca. Cande, ¿vos qué dijiste? No, que si decía que alargaba la rampa, significa que va a tener que recorrer más distancia. Entonces va a tener más trabajo, si el trabajo es fuerza por distancia. Pero, no sé, el tema del ángulo me da como cosas. Pero bueno. Entonces, lo que vamos a pensar es, yo le voy a tener que aumentar la energía a la caja.
Entonces, en el caso o sea, yo le voy a dar por un lado el MGH, le voy a dar el MGH, pero, o sea, yo voy a hacer un trabajo, para que se entienda. El trabajo que yo le voy a hacer va a ser igual a el MGH, pero también voy a tener que contrarrestar el trabajo que me resta la energía cinética. Entonces, le voy a tener el MGH más la fuerza por la distancia. O sea, por un lado le voy a dar la energía potencial, que es MGH, pero por otro lado, como la fricción me está restando la energía de fricción, o sea, me está restando la energía del sistema, yo le tengo que contrarrestar lo que me saca la fricción. Entonces, el trabajo que yo voy a hacer en este caso va a ser la energía final, pero le voy a tener que sumar el trabajo que me hicieron las fuerzas no conservativas. ¿Entienden esto acá? Entonces, el trabajo va a ser para aumentar la energía cinética y para contrarrestar lo que me sacó la fricción. Y en el segundo caso, solo voy a tener que dar la caja, la energía final, mg por h, y también le voy a tener que sumar una fuerza por distancia. Si la fricción fuese 0, mi trabajo va a ser igual a mgh, ¿no? O sea, que la fricción fuese 0 es mgh. Si hay fricción, voy a tener que hacer más trabajo. ¿Cuánto más trabajo voy a hacer? Y voy a hacer fuerza por distancia. Si hiciera la misma fuerza, lo subo a velocidad constante, como dijo Cande, en este caso la distancia 1, ponele, esta distancia 2. En este caso, distancia 1, o sea, no, en este caso, la distancia 1 es menor que la distancia 2. Entonces, en este caso voy a perder menos energía por fricción y en este caso voy a perder más energía por fricción. Entonces, voy a hacer más trabajo en el caso donde hay más fricción. ¿Entendieron la diferencia? Entonces, por más que inclines, o sea, si vos inclinás, la fuerza va a ser menor. O sea, la fuerza va a ser menor, pero el trabajo que vas a tener que hacer va a tener que ser mayor. Porque hay más fricción. Sí, se entendió. O sea, es eso. O sea, la idea fue malísima la del tipo. ¿Por qué? Porque, o sea, vos perdés energía, lo único que hace perder energía es fricción. Entonces, si vos querés maximizar el trabajo que vos hacés, tenés que minimizar la fricción. Entonces, cuanto menos fricción haya, mejor. Si vos, en el caso extremo, imagínense que no hubiera rampa, y vos lo subís con la mano, ahí haces MGH. Entonces, la rampa siempre te va a hacer más trabajo. O sea, si no hay rampa, es MGH. Si hay una rampa de 1.000.000 de metros, mi trabajo va a ser MGH más la fuerza de fricción por el 1.000.000 de metros. Entonces no me conviene la rampa en términos de energía. ¿Entendieron? Sí, se entendió.